Estas clases fueron grabadas en el año 2007 en el Departamento de Fisiopatología, Facultad de Medicina, Escuela de Medicina, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, durante las sesiones de trabajo dictadas por el profesor Dr. Walter Bishop Gerber a grupos de alumnos cursantes del tercer año de medicina. En estas clases se inicia el aprendizaje de una competencia muy necesaria en medicina, la de realizar un diagnóstico sindromático anátomo-funcional. Para alcanzar esta competencia es necesario desarrollar el razonamiento clínico, usar y reforzar el conocimiento científico adquirido en los 2 primeros años de la carrera, explicar los mecanismos de producción de los síntomas y signos estudiados en semiología, que es una materia hermana de la fisiopatología y que se dicta también en tercer año de la carrera, y estimular en los alumnos a estudiar con ahínco la patología médica, materia que verán en el 4º año de la carrera. En esta 4ª clase se adquiere la capacidad de usar algoritmos. Vamos a hablar de una paciente de 18 años con amenorrea primaria. Se hará el diagnóstico anátomo-funcional usando un algoritmo muy conocido que explora el eje hipotálamo, hipófisis, gonada, útero, endometrio y vagina en los casos de amenorrea. Se hará la discusión del diagnóstico anátomo-funcional y etiopatogénico en un caso de feminización testicular. Y por último, haremos la discusión del tratamiento sugeridos por los mismos estudiantes, o sea, por ustedes mismos, en el caso que acabamos de señalar. La 4ª sesión de este corto cursito de introducción a la clínica médica, de introducción al razonamiento clínico. Entonces, yo les dije y les repito cada clase que nosotros tenemos algunos objetivos. El primer objetivo es que ustedes conozcan y utilicen el razonamiento médico para hacer un diagnóstico clínico. O sea, ¿cómo se hace eso? Pero yo tengo otros objetivos que los pongo en segundo lugar, aunque son tan importantes como el primero, que es que ustedes, gracias a los casos clínicos que les presentamos, para que utilicen el razonamiento médico que conduce al diagnóstico clínico, valoren cada día más el conocimiento científico básico que ustedes tienen, entendiendo como tal el conocimiento de la anatomía y la fisiología, la anatomía macroscópica, la anatomía microscópica, la histología, la fisiología, la bioquímica, o sea, todo el conocimiento científico básico que tienen, que lo vayan viendo cuán útil es para hacer un diagnóstico clínico. En segundo lugar, dentro de este segundo aspecto, me interesa que vayan encariñándose con el estudio de la patología médica, que repito, esto lo tienen, esto no lo tienen. Ustedes todavía no han estudiado las enfermedades que afectan al ser humano. Eso lo van a estudiar en patología médica el año que viene, en 4º año. O sea, la evolución natural de las enfermedades, cómo empiezan, cómo siguen, cómo terminan, el agente etiológico, el mecanismo patogénico, etcétera, etcétera. Pero desde ya los voy introduciendo en el conocimiento de la patología médica y los estoy induciendo a que lean en la medicina interna de Harrison, o de Cecil, o de Farreras, o de Harvey, cualquiera de ellas, que vayan leyendo las enfermedades que tienen que ver con los casos clínicos que estamos presentando. Y también me interesa a mí que vayan metiéndose con mucho cariño en la semiología. O sea, es la materia que están estudiando ahora en tercer año, junto con fisiopatología,
que es la que nosotros dictamos, dos materias que están muy ligadas. Estas que permiten sacar los datos del paciente, síntomas y signos, y esta materia que les enseña a interpretar esos datos, a interpretarlos de tal manera que sean útiles al diagnóstico clínico. Entonces, repito, el razonamiento médico que nosotros les enseñamos a través de los casos clínicos, busca, además de enseñarles a hacer un diagnóstico clínico, esto otro, fortalecer su amor por el conocimiento científico básico, entusiasmarlos con algo importantísimo que es la semiología y la fisiopatología, y meterlos de una vez a que vayan entrando, encariñándose con el estudio de la patología médica. Todo eso lo van a poner en práctica cuando en quinto y sexto año hagan clínica médica, que es cuando verán pacientes y tendrán que hacer el diagnóstico y dar la terapéutica. Bien, nosotros usamos como herramienta de trabajo casos clínicos. Entonces, esos casos clínicos que yo les presento a ustedes y juntos razonamos con los datos que aportan esos casos clínicos, razonamos para hacer el diagnóstico clínico, muchas veces hacen que ustedes se fijen en el caso clínico y no tomen en cuenta el razonamiento que usamos para llegar al diagnóstico clínico. Aprovechando esos casos clínicos. Entonces yo quiero que siempre cuando presentemos un caso clínico estén pendientes del caso en sí, pero viendo cómo razonamos para llegar al diagnóstico clínico. Esos casos clínicos son casos clínicos simulados, o sea, son tomados prestados de la realidad y hechos fáciles para que el diagnóstico sea sencillo, puesto que ustedes están empezando en el proceso del razonamiento médico que conduce al diagnóstico clínico. Entonces, hoy les voy a presentar otros casos clínicos, vamos a ver cómo los analizamos, cómo llegamos al diagnóstico clínico, y seguiremos así en la quinta y en la sexta sesión. Por supuesto, los casos clínicos van cambiando. Ustedes se dieron cuenta que yo utilicé como casos clínicos en las primeras 3 sesiones, casos clínicos neurológicos, porque son más fáciles para llegar al diagnóstico sindromático anátomo-funcional. Y aquí vuelvo a poner en la pizarra lo que hacemos. Nosotros con los casos clínicos damos síntomas y signos. Con esos síntomas y signos nos planteamos, en primer lugar, una hipótesis diagnóstica sindromática anátomo-funcional. O sea, decimos, por los síntomas y signos que tiene el paciente, creo que está dañado tal órgano o tal parte del órgano, y luego con esa hipótesis decimos, si eso fuese cierto, se explicaría con esa hipótesis diagnóstica lo que el paciente tiene. Si el resultado es positivo, decimos, bueno, ese es nuestro diagnóstico, o sea, transformamos la hipótesis en nuestro diagnóstico sindromático, anátomo-funcional, definitivo. Fíjense que en esta primera etapa, nosotros, a partir de los síntomas y signos, planteamos una hipótesis diagnóstica.
Y para plantear la hipótesis podemos seguir dos caminos, o surge en nuestra cabeza la hipótesis a través de dos caminos probables. Uno, como ya conocemos algunos síndromes, entonces decimos, el cuadro clínico que nos está pintando el profesor se parece a un síndrome que yo conozco, y esa es la hipótesis. O sea, reconocemos en lo que el paciente tiene, en los datos que él nos da, un síndrome conocido. Ahora, hay veces, y fue hecho a propósito un poco, se dejó el estudio de los síndromes neurológicos en las clases teóricas de último, de forma tal que cuando yo ponía como ejemplo síndromes neurológicos, ustedes todavía no habían visto los síndromes neurológicos. Entonces, no podían reconocer algo que no conocían. Entonces, este camino, el sencillo, el de reconocer un síndrome conocido, no era fácil para ustedes porque no les habíamos presentado todavía los síndromes neurológicos. El síndrome de motoneurona superior, el síndrome de motoneurona inferior, etc. Los síndromes sensitivos, los síndromes de coordinación, o sea, de alteración de la coordinación. Y por esa razón teníamos que utilizar, para que surja la hipótesis, otra forma de razonar, que yo la llamo la 2, o sea, o la B, o como le quieran poner, que consiste en que, bueno, si el paciente tiene alterada tal función, es porque lo que es necesario para que esa función se cumpla está alterado. Y entonces decíamos, si el paciente tiene parálisis en el miembro superior derecho, pérdida completa de la motilidad voluntaria en el miembro superior derecho, lo que sustenta esa función, o sea que es la vía de la motilidad voluntaria, debe estar rota en algún lado. Y recordábamos que esa vía tiene una primera neurona o neurona córtico-espinal y una segunda neurona que es la motoneurona periférica. Si no mueve el miembro superior voluntariamente, la primera o la segunda neurona deben estar afectadas. Y entonces analizábamos a partir de ese conocimiento de lo normal, nos planteábamos hipótesis probables. Si estuviese rota la primera neurona, el paciente presentaría esto, esto y esto. Si el paciente presenta esas cosas, quiere decir que la que está dañada es la primera neurona. Por el contrario, si dañando hipotéticamente la primera neurona no correspondía con la clínica del paciente, el paciente no tenía, además de parálisis, hipertonía ni hiperreflexia, entonces decíamos, bueno, puede estar dañada la segunda neurona. Cuando está dañada la segunda neurona, el conocimiento que yo tengo de lo normal me permite decir que habrá parálisis, pero habrá además parálisis flácida, o sea, atonía, arreflexia, porque el arco reflejo está roto. Si el paciente tiene eso, una parálisis con atonía y arreflexia, eso va en favor de que el daño está en la segunda neurona y no en la primera. Pero vuelvo al esquema. Cuando uno no reconoce un síndrome, de entrada, recurre al conocimiento que tiene, al conocimiento de lo normal. Y poniendo hipótesis probables que concuerdan con ese conocimiento científico básico que tengo, pueden surgir hipótesis que además las puedo probar. Y de esa manera me puedo acercar al diagnóstico clínico sindromático anátomo-funcional, planteando mi hipótesis lógica. Entonces, hay dos formas de que surjan las hipótesis. Camino 1, el del simple reconocimiento de un síndrome conocido. Camino 2, utilizando el conocimiento científico básico que tenemos y poniendo hipótesis hasta que alguna de ellas cuadra con lo que el paciente tiene. Eso, que es fácil decirlo acá, lo hemos hecho durante 3 sesiones. Ahora les voy a enseñar hoy una variante de esta vía 2. Vamos a llamarla 2' o vía 3. Entonces, esta introducción era necesaria porque el caso de hoy lo vamos a analizar no usando la vía 1. Claro, si cuando yo doy el caso clínico, alguno de ustedes me dice, me da la hipótesis de lo que el paciente tiene como daño anátomo-funcional, pues me utilizó la vía 1 y yo no puedo evitar que sea así, porque no estamos de acuerdo para que no lo digan. Pero es probable que no lo sepan, no lo vean de una vez. Utilizar la vía 2, el conocimiento de lo normal, ya sabemos cómo se hace. ¿Cuál es la vía 3?
muy emparentada, muy parecida a la vía 2.